Já domingo com a passa estava a celebração tanto na República Dominicana, Haiti e diferentes outros países. E o último já domingo estava selecionado como dia de mama de luna de mei. Essa aqui está governo não estipulado de salário não que etata não estava a pasina não por 13 e regalo para mama. Nós estávamos em evento de dominicano que a celebrar na Club Boneriano de Isla de Corsó. Então, lá nos mostraba un poco con esa aquí abajo. El día de hoy la actividad se está desarrollando de una forma muy, digamos, fenomenal, como la habíamos planeado. Estamos celebrando el Día de las Madres Dominicanas, ya es una tradición en la Asociación de Dominicanos Unidos en Curazao por más de 16 años. Celebramos esta fecha, es una fecha especial para todos los dominicanos. Y acá en la isla, digamos que hoy es un toque de queda. Siempre buscan a dónde es la fiesta organizada por ADUC, que es la Asociación de Dominicanos, y puedo decir que estamos muy satisfechos porque se está desarrollando de una forma bien ordenada, hay un ambiente tremendo, las familias están compartiendo, hay una gastronomía dominicana variada, tenemos un programa con diferentes DJ dominicanos, talentos dominicanos, orquestas dominicanas, es decir, hoy es un derrote de talentos y un compartir dominicano acá en el Club Boneriano. Para hablar un poco sobre lo que es la asociación en sí, haciendo diferentes eventos, no solamente para el Día de las Madres, pero ¿habrán, por ejemplo, eventos para el Día del Padre y otros eventos para este año? Mira, gracias por la oportunidad. La asociación es una organización que ya vamos a cumplir 16 años de su fundada y desde entonces hemos venido celebrando lo que es las fechas patrias dominicanas, como son el Día de la Independencia, natalicio de nuestro Padre de la Patria, Día de las Madres, que hoy es un éxito rotundo, y el Día de los Padres. El Día de los Padres, dicho sea de paso, no es un evento muy asistido, pero es muy preguntado por los padres y casi siempre los hacemos todos los años también. Para este año podemos esperar otro tipo de eventos que la asociación va a hacerle a los pueblos, de todo el pueblo dominicano aquí en Curazao. Claro que sí, tenemos 2 o 3 actividades pendientes. La segunda después de esta es el Día de los Padres. Después venimos conjunta con otra organización, la fiesta del Día de la Raza o el Día de la Resistencia Indígena, y luego la fiesta de aniversario de la Asociación Dominicanos Unidos, que la haremos por todo lo alto en este caso. Bueno, de parte de nosotros de Andy le deseamos muchísima suerte a todos ustedes y que sigan disfrutando de la fiesta del Día de la Madre Dominicana. Gracias. Muchas gracias.